a hablar hoy de una hermosa obra que se llama Historia General de Guana y Montepatria. Estamos con su autor, que es Cristian Rivera Rodríguez. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, muchas gracias por la invitación. Agradecido y muy feliz de estar aquí de vuelta en La Serena, una ciudad que conozco mucho porque yo estudié acá también. Sí, pero tú tienes tu origen, ahí vamos a ver, tú tienes tus orígenes en Montepatria. Sí, totalmente, tiene que ver un poco con eso. Veamos la tapa del libro, está re bonito. La historia general de Guana y Montepatria. Yo soy montepatrino de nacimiento y es un orgullo poder hablar e investigar sobre la historia local de mi pueblo en particular, y sobre todo considerando que no había mucha información previa. Sí. La verdad es que hay hartas cosas que conversar. Primero, el libro entiendo que es bien transversal, es bien amistoso. Cuéntame un poquito de eso. Sí, totalmente. Lo primero que te quiero decir es que es una iniciativa de orden vecinal. Esto es una iniciativa de la Junta de Vecinos Cordillera de Guana, un compromiso que asumió la directiva presidida por el presidente de esa institución, don Leonardo Laflor Pizarro. Ya ellos levantaron este proyecto, yo contribuí con los textos, es un fondo concursable del Gobierno Regional de Coquimbo 2024, y gracias a eso pudimos hacer una edición de 500 libros para distribución gratuita y de ultra calidad. Sí, muy bonito, ¿eh? El papel cuché al interior. Totalmente, cartulina y hoja cuché. ¿Cómo nace la iniciativa de la Junta Vecinal de Huanta? ¿Sí? De Guana. De Guana, disculpa. ¿Cómo nace la iniciativa en base a qué de este rescate de oralidad? Bueno, básicamente la Junta de Vecinos de Guana llevaban un proceso que habían iniciado el año 2013. Esto lo comentó el presidente de la Junta de Vecinos en las presentaciones previas, y él comentaba que era un trabajo que venían desarrollando desde 2013 con el alcalde de la época, que era don Juan Carlos Castillo Boailet, que en paz descanse, más todas las instituciones como vecinales del momento y municipalidad, y a partir de ese momento empezaron a desarrollar lo que se llama la Semana Guanina, es decir, una semana en la cual se rescatan tradiciones, la comunidad comparte. Y este libro en particular viene precisamente a dar continuidad a ese proceso de levantar la historia local propiamente. Uno llega a Montepatria, que se va de La Serena, llega a Ovalle, Montepatria, y después Guana está en el brazo que une Montepatria con el Palqui. Claro, en realidad son dos comunidades hermanas, porque habitualmente los montepatrinos nos reíamos de los guaninos y los guaninos se reían de nosotros, porque somos dos comunidades que nacen a la par y estamos separados por el Río Grande. Pero en la práctica, luego del análisis, de la investigación del libro, hemos concluido un grupo de personas de que en realidad la unión que existe entre Guana y Montepatria es histórica por un tema de un matrimonio que une a ambas familias propietarias de las comunidades de Montepatria y de Guana. Cuéntanos de eso, ¿cómo es? Porque esto ya es un viaje muy al pasado, ¿sí? Sí, totalmente. Mira, en 1551 don Pedro de Cisterna obtiene la merced de tierra, que partía prácticamente más abajo de Sotaquí y avanzaba hasta la cordillera, en una época en que los deslindes eran muy difíciles. Entonces, en 1573, don Pedro de Cisterna, ya un conquistador ya de edad, de hecho venía en la primera camada de conquistadores, junto con Pedro de Valdivia, establece, o sea, más bien decide que ya, como estaba entrado en año, va a empezar a casar a sus hijas. Entonces, uno de los militares destacados de ese momento, pero aún sin propiedades, sin grandes propiedades, era don Pedro Cortés de Monroy, que luego en 1604 se transforma en encomendero de Guana y Guanilla. Entonces, van las historias relacionadas, incluso con este matrimonio que une en Sacramento, en Santo Sacramento, a estas dos comunidades. Y que desconocíamos además, o no teníamos la puesta en valor más bien. ¿Cómo descubres esa información? Mira, en realidad hay un poco de investigación desperdigada en distintas instituciones, publicaciones. Muchas veces las universidades tienen unos repositorios de información histórica, pero que no sale del ámbito académico. Entonces los académicos escriben para otros académicos, pero no para el común de la gente. Entonces mi propósito, en este caso en particular, fue desarrollar una publicación que tuviera la capacidad de entrar fuertemente en el sistema educativo de Montepatria y de Guana, y también de poder llegar a gente que no tenía el hábito de la lectura, y es por eso el formato. Un formato sencillo, no es un gran libro que pueda asustar a los lectores, tiene edición de lujo, tiene una especie de formato casi de revista, con harto monito, las ilustraciones, hay unas con inteligencia artificial. Déjame, que quiero mostrarte algo en particular, sí, claro, que es buenísimo. Hay una fotografía preciosa. Mira, esta en particular,
esta es una fotografía aproximadamente entre el año 40 y 50, estaba muy deteriorada. Y con la diseñadora a cargo de esta edición le pusimos inteligencia artificial y se ve espectacular. De hecho, la familia de este señor, cuando vio esta fotografía, estaban emocionadísimos. Qué bueno, qué bueno. Hoy día Montepatria es la capital de la comuna del mismo nombre, ¿sí? Totalmente, sí, es la capital comunal. Guana, ¿qué población tiene? Oh, buena pregunta. Es una población pequeña, ya comparado con Montepatria. Montepatria tampoco es una gran ciudad, porque técnicamente Montepatria es ciudad, no por la cantidad de habitantes, sino que porque es cabecera comunal. Y según el INE, basta esa condición para declararla ciudad. Pero en la práctica Montepatria es un pueblo, somos un pueblo, y Montepatria y Guana además un poquito más pequeño. Son comunidades pequeñas que hoy día tienen el desafío de rescatar su historia, ponerla en valor, y en el caso de Guana en particular ellos tienen un punto a favor. Su historia está documentada. Ya tenemos el pueblo indio de Diaguitas de Guana, es decir, cuando pasa Pedro, una de las columnas de Pedro de Valdivia, por el sector hace el relato de la existencia de este pueblo. Luego el encomendero Pedro Cortés de Monroy, y luego viene la época republicana, en la construcción del embalse La Paloma, el traslado de Guana. Entonces Guana sí tiene documentada su historia, y en el caso de Montepatria, este libro apunta hacia allá, a documentar fehacientemente y con documentos cuál es la verdadera historia de Montepatria. Vamos bien al pasado, porque tú comienzas con estos cazadores-recolectores, que serían ya establecidos en lo que hoy es Montepatria, Sí. y lo que es Guana, ¿sí? Sí, totalmente. Lo primero que incluye en el libro, en ambos capítulos, porque da un capítulo a Guana y un capítulo a Montepatria, en ese orden, Ajá. es la llegada de los incas. ¿Cuál es el impacto que se produce con la llegada de los incas según la información que tú hiciste? Bueno, qué bueno que lo preguntas, porque en realidad la historia del norte chico tiene una mixtura etnográfica enorme, enorme, enorme. Tenemos culturas ancestrales propiamente tal, primeros cazadores, cultura moya, ánima, diaguita. Luego viene mapuche, la toponimia de todo el Limarí es mapuche. Por lo tanto, eso nos indica que habían poblaciones que venían desde el Choapa y avanzaban hasta Copiapó, ¿ya? Entonces luego tenemos a los incas, y luego voy a ahondar el tema de los incas. Luego tenemos los españoles que llegan, el resto de europeos, porque la conquista no fue solo española, también fue italiana o portuguesa. El resto de europeos, poblaciones afrodescendientes, que es un gran desafío hoy día descubrir un poco cuál es el papel que juega. Y eso, en el transcurso del tiempo, sigue aumentando. Es decir, en algún momento en Montepatria, y es como un tip bien particular, hubieron hasta familias de origen croata que llegaron en las dos posguerras. Entonces teníamos la familia Drakovic, teníamos la familia Miric, hay familias de origen árabe, los Almonacid, los Jure, los Álamo. Y hoy día eso se ha ido, esa mezcla racial es más fuerte todavía, porque hoy día se incorporan haitianos, otras comunidades latinoamericanas. Incluso el otro día, y te lo voy a comentar, tuve la fortuna en el liceo de Montepatria, luego de la charla una chica se me acercó y me comentó que su abuelo era coreano. Entonces suma todas esas mixturas étnicas, y esa es la población, eso somos en el norte chico del país. No se da en ningún lado. En el sur es mapuche español, ¿cierto? Muy clarito. Y más al sur también. Y para hacia el norte, quechua, aymara y español. Pero esta mezcla racial que se dio acá en el norte chico es importante. Cristian, Dime. Disculpa, te interrumpí. ¿Algo me ibas a agregar? No, quería completarte la idea de los incas. Dale. Es que efectivamente yo traía acá apuntado lo de los mapuches. El mapuche es el primero que produce un impacto a estas sociedades cazadoras recolectoras, ¿sí? Más allá de la toponimia, ¿cuáles son los efectos que produce la llegada de los mapuches al Bueno, lugar? yo te voy a decir que incluso los mapuches cuando pasan las primeras columnas de Pedro Valdivia, las autoridades eran mapuches, ¿ya? Y la toponimia del lugar era mapuche, por lo tanto... Disculpa, ¿el mapuche llega antes que el inca? Totalmente, sí, totalmente. ¿Qué impacto tiene eso? ¿Logras en tu investigación encontrar eso? Bueno, como te decía, la toponimia es clave. ¿Ya? Es clave porque todos los cerros, todos los lugares son de origen mapuche, pero también la llegada de los incas implicó una enorme transformación tecnológica, ¿ya?
Nuevo sistema de regadío. Eran comunidades agrícolas, pero en el caso de los incas eran más eficientes en el uso del agua, los terrenos, las terrazas. Nuevas tecnologías constructivas. La quincha, el adobe, los techos de agua de totora. Nuevas técnicas en la orfebrería, en la cerámica. Y además que el Inca incorpora estos territorios al imperio, por decirlo de alguna manera, pero lo hace de un modo más conciliador. El norte de Perú había sido conquistado a macanazo limpio, pero luego cuando avanzan hacia el sur, hacia el Collasuyo en este caso, que éramos nosotros, fue más conciliador. Entonces establecieron acuerdos con los jefes locales de tal manera que se podía hacer un avance de una forma más eficiente. Ahora, ¿qué hacían los incas en el Limarí? ¿Qué buscaban? Es una gran pregunta y es muy fácil. Los incas venían al Limarí, no venían a buscar la cerámica, no venían a buscar la orfebrería, no, venían a buscar las riquezas lapidarias, la piedra con barbalita y el lapislázuli. Eso era lo que le interesaba al Inca. De hecho, una porción del camino del Inca pasa por Huana y llega hasta Combarbalá y luego cae en Choapa y luego va a caer a la Concagua. Y era precisamente por lo mismo, porque la piedra con barbalita y el lapislázuli eran bienes de prestigio. ¿Y realizan extracciones importantes? ¿Se las llevan? Se las llevan. Sí, en ese sentido recuerda que todos estos caminos antiguos, incluido el camino del Inca, eran carabineros, ¿ya? Entonces las caravanas de llama estaban siempre recorriendo el territorio. En el caso del lapislázuli, no. Fue un poco más sesgado porque parte de la base que el lapislázuli se puede extraer solo cuando las condiciones climáticas lo permiten. O sea, la mina de lapislázuli está en plena cordillera, en altura, por lo tanto tiene que ser exclusivamente enero y febrero. Ya, pero la llegada de los incas y la convivencia de los incas es sin violencia. Todo indica que sí, cuando hay algunos registros de que en Copiapó hubieron algunas escaramuzas. Pero en Huanta, Montepatria. Guana, discúlpame. No hay ningún registro de eso. Yo creo que al contrario. ¿Sabes por qué? Porque hay registros de que los incas tenían un sistema del mitimae, que consistía en sacar familias, llevarlas de un lugar y las llevaban a otro lugar para potenciar esa zona. Hay registro de que la familia Campillay fue extraída desde el sector de Limarí y fue llevada hacia el sector de Valparaíso. Y en ese lugar la familia Campillay es muy numerosa. ¿Por qué? Porque la cerámica de Huana, de los indios de Aguita de Huana, era de muy buena factura. Pero estamos hablando de cerámica para uso doméstico, para cocina, para el agua, no la ritual ceremonial. Entonces, los incas aparentemente sacaron esta familia y se la llevaron hasta Valparaíso. Así como también sacaron familia y las trajeron hasta Copiapó, hasta Viña del Cerro. Por eso cuando llegan los españoles casi no habían indios en el lugar. La encomienda de Guana y Guanilla, de Pedro Cortés de Monroy, en la práctica eran 190 personas y no eran más. ¿Cómo es la llegada de los españoles? Me refiero a si es violenta, ¿qué legados deja Mira, hoy día vista desde el presente hacia lo que fue? Sí. La verdad es que en el último tiempo hay unas visiones que son como muy extremas para revisar eventos históricos que son del pasado y no se pueden ver desde la óptica moderna actual. Hoy día para nosotros la Declaración de Derechos Humanos son clave, los respetos, qué sé yo. En ese momento no, era distinto, era más rudo, sin duda. Parte de la base también que nuestros ancestros no estaban acostumbrados al trabajo. ¿Ya? No eran grandes trabajadores en el sentido estricto, con horario y cumplir metas. Ellos eran cazadores, recolectores, y agricultores y ganaderos, en otro estilo. Pasa lo siguiente, que siempre decimos que los españoles vinieron a destruir nuestras culturas, pero uno probablemente podría decir, ok, y cuando nos independizamos de los españoles, ¿quién dijo, ok, ahora vamos a volver a nuestras raíces, a nuestro idioma y a nuestros dioses? Nadie. Entonces a veces hablamos mal de lo español y lo decimos en español. Y el domingo vamos a misa. ¿Te fijas? Entonces una visión como confrontada. Yo más bien hoy día sostengo de que nosotros somos mestizos, a pie firme y a mucha honra. ¿Ya? Probablemente mi abuelo era europeo, probablemente mi abuela era indígena, porque así fue el cruce, eran conquistadores que venían sin sus mujeres y se mezclan con las comunidades locales y a partir de eso es lo que somos hoy en día. No hay de otro modo, no somos ni europeos ni diaguita, sino que somos mestizos. ¿Cómo impacta la llegada de la República a Huana y a Montepatria?
Bueno, la llegada de la República implicó lo primero una modernización de la agricultura. Hasta ese momento la agricultura todavía era a la manera de las viejas haciendas tradicionales, ¿ya? En grandes extensiones y mucha inversión, pero consolidada la República y con la apertura de los mercados en Australia, en California, mercados mineros importantes, había que producir más a menor precio, con financiamiento distinto, con nuevas técnicas de cultivo y de irrigación, por lo tanto, impactó fuertemente. Ahora, lo que viene a impactar ya de manera muy importante el sector fue la construcción del embalse La Paloma, en la década de los 60. En los 60. Porque implicó, primero que nada, mover comunidades, la comunidad del Palqui antiguo hacia el lugar actual, la comunidad de Guana hubo que moverla del lugar, las haciendas que estaban en el lugar hubo que moverla y trasladarlas hacia más arriba. Así que fue un impacto enorme. Y el ferrocarril, sin duda. ¿Cómo es la historia del ferrocarril? Es una historia maravillosa, ¿sabes por qué? Porque Balmaceda siempre quiso mucho la región de Coquimbo. Mucho a la región de Coquimbo. Siempre impulsó nuevas obras para la región de Coquimbo, nuevas construcciones, y como tenía un estado más o menos próspero a propósito de las recaudaciones de los impuestos del salitre, entonces lo primero que hace Balmaceda con la cuarta región es ordenar en 1886 al profesor francés Eugenio Choteau se escribe por si alguien lo quiere googlear, y fue el modo en que se hizo un estudio completo, social, económico y productivo de la cuarta región, lo primero. Y luego establecido eso, tuvo la oportunidad de poner la primera piedra de la línea férrea que unía Ovalle con San Marcos. En 1884 en Ovalle, Balmaceda en persona puso la primera piedra. Desafortunadamente viene la revolución del 91, Balmaceda termina renunciado, suicidado, los poderes fácticos de la época operaron, Thomas North, el rey del salitre, y eso se ve un poco retrasado, pero una vez concluido todos esos procesos, se reinicia la construcción del tramo Ovalle-San Marcos, que fue como la llegada del Internet. O sea, estamos hablando de caminos llenos de tierra, llenos de piedra, y llega el ferrocarril, transforma todo. Y luego, a posterior, de 1912 a 1952, desde Paloma Juntas, para recoger todo lo del Río Grande, Montepatria, Juntas, Flor del Valle, para sacar precisamente los productos que eran del lugar. ¿Cuáles eran los productos? El carbón de espino, la leña, los frutos secos, higo, descarozado, huesillo, cuero de cabra, todos eran los productos, digamos, que en ese momento producíamos. ¿Ese no es longitudinal? No. Va por arriba, ¿no? Va por arriba, sí, no, son ramales. Claro. Son ramales. De hecho, en el libro tenemos fotografías de eso, de los dos ramales, Ovalle San Marco y Ovalle y Paloma Juntas. ¿Dónde retorna el longitudinal? ¿Tienes el dato? Longitudinal. Es que lo que pasa es que el longitudinal viene por la costa, lo que era el camino real, y por arriba viene un ramal, que sería el que pasa por San Marco, por Comborbolá en algún momento, por La Calera, creo que ahí se da una vuelta. En La Calera era el centro neurálgico. Totalmente, sí, porque además ahí vas hacia la costa también. Claro. Ahí se concentra. Pero el ferrocarril, te voy a decir, fue un impacto enorme en el Limarí y en Montepatria en particular, porque la gente podía llevar sus productos a buen precio, traerlos para Coquimbo, para el norte minero o para Santiago, por ejemplo. Un dato, por ejemplo, te digo lo siguiente. Eugenio Choteau, en 1887, dice que en Guatulame, que es un pobladito pequeño, hoy día en Montepatria, producían 5.000 sacos de higo seco. 5.000 sacos de higo seco en la temporada. Y eso permitió que el ferrocarril lo pudiera distribuir y movilizar a buen precio. Sí. Oye, Cristian, el ferrocarril y sus estaciones. Porque hay una historia. Es una maravilla. Fíjate que en el caso particular de Montepatria, del ramal Paloma Juntas, las dos estaciones, bueno, la bodega y la estación están en pie. Lo que era la bodega es una casa particular y lo que era la estación es un depósito de licores. Es un negocio, está bien, está bien. Pero parte de la base que en 1952-53, cuando ese ferrocarril en particular deja de funcionar, esas dos estaciones se convirtieron en la escuela 29 y 30 de Montepatria. Llenas de historia. Totalmente. Yo paso por ahí y dan ganas de golpear, y oiga, me deja inspeccionar. Claro. De hecho, un amigo mío me contaba una historia, él dice que él fue a trabajar al lugar y que en el ático habían cajas con documentos de la época. Boletas el señor Ladislao trasladó 40 sacos y 1940, una cosa así. Yo tengo unas ganas enormes de ir y preguntar si algo queda de eso.
¿Qué pasa con la identidad actual de Guana y de Montepatria? ¿Cómo se junta? ¿Cómo se mezcla con tu libro? Bueno. ¿Cómo han sido las apreciaciones? Porque estuviste hace una semana, 2 semanas. ¿Ya? Sí, hicimos un ciclo de conferencias con la comunidad, primero en Guana, en Montepatria, y luego todos los colegios. De hecho, lo terminamos recién este miércoles. ¿Cómo es la percepción que traes? ¿Cómo es la sensación de lo que viviste? De lo que viví. Bueno, son dos cosas. Uno, la identidad. ¿Qué es la identidad? Siempre hablamos de eso. No, que queremos fomentar la identidad. La identidad es un conjunto de instituciones, relaciones, hechos históricos que nos unen y que además potencian nuestro sentido de pertenencia. En base a esas vivencias nosotros nos sentimos parte de algo en particular. Yo creo que, visto las reacciones que tuvimos, el gran impacto va a ser en los colegios. Ahí donde apostamos. Y el gran impacto porque los profesores tomaron de muy buena, los directores sobre todo, tomaron de muy buena forma las comunidades educativas y están comprometidos a que van a incorporar este texto en el trabajo. Y además el proyecto incluía donación de libros en todos los establecimientos de Montepatria y en la biblioteca pública. ¿Cómo es la reacción de la gente más joven? ¿Se acercaron, consultaron en las instancias que hubo de presentación? Sí, mira, ¿sabes por qué fue muy buena recepción? Porque además todos estos contenidos son parte del currículum, ¿ya? Pero los profesores, y así me lo comentaron los profesores, querían hablar de historia local, pero no tenían cómo conectarse, porque no había información. Entonces aquí en este libro en particular, dividido en tres grandes periodos. No nos vamos a complicar con fechas, yo es lo que digo siempre. No nos vamos a complicar con fechas porque la gente cuando dice, es que no me gusta la historia porque hay que aprenderse la fecha y los números, qué sé yo. Ok, está bien, a mí tampoco me gustan los números. Soy humanista de corazón, por lo tanto soy un poco ignorante en las matemáticas. Pero aquí hay procesos históricos, prehispánico, ante la llegada de los españoles, colonial, que ahí hay un forado enorme para estudiar, y republicano y consolidación de la república. Si yo entiendo esos tres procesos, me va a ir muy bien. Ahora, como te digo, los profesores estaban bien contentos porque tuvieron la oportunidad de por fin encontrar un material del cual asirse, del cual tomarse y darle una vinculación. Hey, vamos a hablar de historia local, de esta historia, de este lugar en particular. No vamos a hablar de historia de Santiago ni de Europa, no. De aquí, de donde estamos. Local. Local con los pies en la tierra. ¿Es efectivo? ¿Es el primer libro que habla? Porque también me hablaste de un señor Pizarro. Bueno, en general hay poca información. Había muy poca información. Uno de los libros, si tú el día de hoy vas a la biblioteca pública de Montepatria y le dices al encargado, Nelson Moroso, un gran amigo, le dice, por favor, tráeme todos los libros que hay información de Montepatria, te va a traer uno, el de don Guillermo Pizarro, un libro del año 2014, que se llama Historia Social de Montepatria. Hace 10 años. Historia Social de Montepatria. Y luego unos recortes por aquí y por allá, una mención en tal parte, y eso es todo. Hoy día hay información fidedigna, precisa, documentada para consultar. ¿A qué crees que se debe esa carencia, esa falta de información? Lo que pasa es que en general el sistema educativo y la historia se cuenta desde la urbe, de la metrópoli, desde la capital. Entonces los grandes historiadores chilenos, Barros Arana, Vicuña Maquena, son santiaguinos y cuentan la historia desde allá. Ahora estamos haciendo un esfuerzo por contar la historia de Montepatria y desde la perspectiva de los montepatrinos y desde lo local. Sí, pero había una falta de historiadores en Montepatria hasta el 2014. Sí, hay una falta de historiadores. También uno podría hacer una crítica al sistema educativo, que no se han generado a lo mejor las distintas instancias para que algunos profesores puedan avanzar en esos proyectos. Uno también podría pensar que tampoco es su labor. Pero más bien, de alguna manera, y desde La Serena en particular, nos han ido orientando a los historiadores locales qué hay que hacer. La figura de don Sergio Iribarra, de acá del Museo Arqueológico de La Serena, la familia Cortés de Monroy, que me colabora en este libro, están orientando cómo nos enfocamos, por ejemplo, lo que te comentaba recién, en este gran forado que tenemos con respecto a la historia colonial. Sí, sabemos La Serena, cómo se quemó el Cabildo, lo sabemos. Pero en las comunidades en particular, el gran motor gestor social de la historia local era la grande hacienda. Y hacia ahí está enfocado. Las haciendas productoras de vino, de pisco, que tenían un molino en particular para hacer la harina y el trigo para sus propios trabajadores, que tenían que tener un taller de carreta, que tenían que tener un alambique,
Y el alambique salía de aquí de La Serena, porque tú sabes que los alambiqueros de La Serena eran conocidísimos, estaban ahí al lado incluso de la plaza, muy cercano. Entonces, eso es lo que queremos. De hecho, en mis conferencias en Montepatria me centré mucho en eso, en la gran hacienda del Limarí. Y la gente quedaba sorprendida, porque, claro, tenemos un forado histórico de como 300 años y un poquito más incluso. ¿Qué es lo que viene en el futuro? ¿Tienes pensado un nuevo libro, una nueva temática? Mira, yo con esto... ¿Una continuación? Yo con esto, lo que pretendemos, las personas que nos involucramos en este proyecto, es que sea el inicio de algo más. No es la Biblia de la historia local, no queremos que esto quede ahí, no, queremos que algún muchacho, algún profesor se interese más por esta historia local y pueda seguir avanzando. Ahora, a mí en lo personal, si tú me preguntas qué quiero, yo soy poeta, o sea, chileno igual a poeta, por donde levanta una piedra y hay 10 poetas. Entonces me gusta la poesía, me gustaría enfocarme ahora un poco en cuentos de Montepatria y también un poco de poesía. No quiero ser presumido, pero quiero escribir el gran poema de Montepatria, porque te comento, el gran poema de Montepatria lo escribió Julio Barrenechea. Eso te iba a decir, entiendo que ya está escrito el gran poema. Ya está escrito el gran poema, pero fue un santiaguino. Estuvo relegado en Combarbalá y conoció Montepatria y escribió este poema que para nosotros los montepatrinos es un himno. O sea, tenemos por un lado el poema La Luna de Montepatria de Julio Barrenechea, que es santiaguino, y tenemos el Vals de Montepatria, que lo escribió Juan Gallardo, que es un coquimbano. Entonces, eso me gustaría. Y para eso, ahora aprovechando que estoy acá en Montepatria o en la cuarta región, estoy nutriéndome. La poesía es una experiencia vital. Surge de uno, no tiene explicaciones. Puedo estar observando la naturaleza, un pájaro o el caminar de unas personas y podría tener la inspiración. Así que ando en esa búsqueda de la inspiración. Ya para ir terminando esta conversación tan dinámica, me gustaría hacer hincapié en que tú no vives en Chile. Sí, bueno, por razones familiares vivo fuera hace un par de años ya. ¿Cuándo te vas de Chile? Me voy a fines de octubre. ¿Cuándo dejas Chile? Porque vives en México. Bueno, sí, el 2015 yo viajé a México, ya me radiqué allá, mi esposa es mexicana, pero siempre el chileno, o bueno, cualquier persona quiere volver al lugar en el cual fue feliz, ¿o no? Exactamente. Quiero hacer dos preguntas en una. ¿Cómo fue estos 10 años hacer la investigación estando fuera? Ok. Y si están pensando en regresar a Chile. Sí, bueno, a la primera parte de tu pregunta es difícil porque hay que centrarse en el Internet y hay que aprender a investigar. Entonces, este es un consejo para los jóvenes que están investigando o para cualquiera, digamos. Para investigar por Internet, lo primero que no hay que hacer es centrarte en Wikipedia, por ejemplo, porque muchas veces son errores. Hay que consultar, hay que ir al fondo de los listados de los resultados del Google. Hay que tener la capacidad de checar la información, hay que ampararse en buenas fuentes. O sea, no es lo mismo que Perico de los Palotes que la Universidad de Chile, por ejemplo. Son buenos tips para investigar. Y la segunda parte, claro, siempre uno quiere volver a la patria, al lugar que fue feliz, de niño. Dicen que la verdadera patria de uno es el pueblo de donde vivió, o en la ciudad donde vivió, donde tuvo el primer amor, donde fue a la escuela, donde jugaba la pelota en la calle y no había problema. Esa es la verdadera patria. Y después está la patria grande que es el país, que en este caso es Chile. ¿Se extraña Montepatria cuando estás en México? Siempre fui muy viajero desde niño. Pero hay dos fechas en lo particular que me entra la nostalgia. Una, para el 18. ¿Por qué? Porque veo, en Chile somos campeones para celebrar las fiestas patrias. No hay de otro modo. O sea, nadie nos gana en eso. El 4 de julio en Estados Unidos es un día y el día siguiente se trabaja. En México es el 15 de septiembre, al día siguiente con suerte es feriado para algunos, o si no, se trabaja. En cambio en Chile nos vamos de vacaciones una semana, los niños se piden vacaciones, se falla en el trabajo, se pone una licencia ideológicamente falsa, una licencia médica. Entonces, en esa fecha sí, porque veo por internet, por el Facebook a todos mis amigos celebrando en Pampilla, qué sé yo, y sí me dan ganas. Y también para el verano. ¿Por qué el verano? Porque en el verano yo escucho mucha radio estando fuera, radio chilena. La Bio Bio, la Norte Verde de Ovalle, por ejemplo. Entonces, y estamos aquí celebrando el Festival del Melón en Olmué, y el festival, y uno sabe que los amigos andan todos de vacaciones en la playa, el chileno es playero o de campo, pero hay que hacer algo en el verano. Depende de tu capacidad económica,
playa o campo o cerro, pero de una u otra forma se sale de vacaciones. Entonces en esa fecha sí como que dan ganas de estar acá, pero bien, no hay problema. Igual vivo en un gran país, enorme, en el estado en particular donde yo vivo, que es Nuevo León, que es la capital de... Es el estado donde está la capital, que es Monterrey, en un sector muy industrializado, mucho. Es más bien culturalmente más cercano a Texas que a México. Entonces, como muy industrializado, muy moderno, sí. Lo único que te voy a comentar para terminar es el calor. ¿Mucho? 45, 48 Wow. grados Celsius. Wow. Quiero hacer justicia. También está el profesor Guzmán, no recuerdo. Manuel Guzmán Chirinos. Manuel Guzmán Chirinos, Sí. yo he conversado con él un par de veces, tenemos un par de videos, él también ha hecho una linda labor, donde pone hincapié en lo que fue la etapa de la independencia. Sí. Donde Sí, lo conozco. entró una parte del ejército chileno. Totalmente, sí. El teniente coronel Juan Manuel Cabot, con la segunda avanzada, porque la primera estaba por Copiapó, la segunda era por el Paso de Guana, Rapel, Montepatria. De hecho, en el libro, te comento, este libro tiene una particularidad, que hay una familia en particular, la familia Cortés de Monroy de acá de La Serena, que me mostró documentos y los pude publicar, me autorizaron, que no se habían publicado nunca en Chile. Entre ellos el título real de Carlos II concediendo el marquesado de Piedra Blanca de Guana. Es un documento hecho a mano, es una preciosura, una artesanía enorme, real, del rey, imagínate. Entonces tengo cosas como esa, tengo el reporte de Juan Manuel Cabot, que tampoco aquí en general sabíamos de que ese reporte estaba en Argentina, pero nadie hacía el esfuerzo de ir a buscarlo. Digo, ir a buscarlo por internet, llamar, qué sé yo. Entonces me puse en contacto con el Instituto San Martiniano en Argentina, ellos tienen toda la documentación. ¿En San Juan? Sí, y también con sede en Buenos Aires. Sí, pero ellos me dieron un facsímil, una copia del reporte de Juan Manuel Cabot en Monterrey, actual Montepatria. Exacto. El 10 de febrero de 1817. Él hizo 2 reportes en este viaje, en el cruce y hasta llegar a La Serena, Coquimbo. Hizo en Montepatria, Monterrey para la época, y el segundo, el 12 de febrero de 1817, en Sotaquí. Ese fue más completo. ¿Cuál es tu versión, Cristian, del cambio de Monterrey a Montepatria? ¿A qué obedece? Mira, sí, sin duda. A nosotros en el colegio en los años 70, cuando yo estaba en el colegio, nuestros profesores haciendo un esfuerzo, nos comentaron alguna vez que el cambio, habían salido un grupo de vecinos a pedirle a Juan Manuel Cabot, en el lugar, de que por favor cambiáramos ahora de Montepatria, de Monterrey a Montepatria, ¿cierto? Borrando lo de rey por lo monárquico y poniendo la patria por lo republicano. En la Plaza del Pueblo. Pero esta versión en particular tiene algunas incongruencias. Lo primero, en 1817 no había plaza. Lo segundo, según el mismo reporte de Cabot, dice que tuvo una cierta adhesión en el lugar. ¿Ya? Y lo tercero es que, o sea, más bien lo que pasó en este lugar, no había plaza, no había vecino, nunca hubo un cabildo. Lo que más bien pasó es que en la medida que Juan Manuel Cabot tomó Coquimbo, se consolidó la república, se hizo el cambio, pero fue un cambio administrativo. No fue una solicitud de los vecinos, porque si eso hubiera sucedido, Juan Manuel Cabot lo pone y se lo reporta a San Martín. Le hubiera dicho, oiga, ¿sabe qué? En el lugar los mismos vecinos adhieren a la causa patriota, lo hubiera consignado. Muy interesante, muy interesante. Estoy feliz de poder haber concretado después de un montón de tiempo. Sí, muy bien. Te felicito por el libro, ¿lo puedes mostrar? Nuevamente te felicito. Las personas que estén interesadas en adquirirlo, entiendo que ya está en biblioteca. Bueno, en realidad es una edición para regalar, no es para vender. Hay dotaciones de libros en todos los colegios de Montepatria y en la biblioteca pública de Montepatria. Y un porcentaje de esta edición va para el gobierno regional de Coquimbo, por lo tanto ellos van a tener una cantidad de libros que me imagino van a repartir por los colegios o en la misma biblioteca, probablemente del museo. Esa parte yo no la manejo, nosotros cumplimos con entregar por proyecto, pero lo más probable es que quede en el Museo Arqueológico de La Serena. Exacto, y seguramente también en la biblioteca Gabriela Mistral. Así espero que llegue a muchos lugares. Y como todo buen libro, va en búsqueda de lectores. Totalmente. Para cerrar el círculo. Sí. Te felicito, lindo trabajo, y espero venga pronto un segundo libro y
Y bueno, y si el devenir te trae de regreso a Chile, que vas a estar más cerca, vas a poder tener investigación más presencial. Totalmente, Sí. testimonial. Sí. Ujú. Que esté muy bien, Cristian. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar acá, como te dije, en La Serena, una ciudad a la cual quiero mucho. Estudié acá. Entonces, venir a La Serena a hablar de mi libro con tan buen hostess, ¿o no? Es un placer. Y bueno, y un saludo a toda la gente que está viendo el Mamayuca TV. Oye, dan ganas de irse corriendo a Montepacha. Guana y Montepacha. Que esté Ok, muy bien. ya, gracias.